Mi nombre es Lianis Rivero y mi compañero es Alexandro Moreno y esta es la unidad 8, escritores contemporáneos de Estados Unidos y España. Vamos a empezar con Mi caballo mago, escrita por Sabine Ulibarri. Este autor nació el 9 de septiembre de 1919 en un rancho cerca de Tierra Amarilla, en Nuevo México. Este fue hijo de dos profesores influenciado por su padre, quien lo introdujo a la literatura. Estuvo en la Universidad de Nuevo México tras la muerte de su padre y más tarde obtuvo su doctorado en la Universidad de California. Él también sirvió en la Segunda Guerra Mundial y aquí recibió un premio llamado Cruz de Vuelo Distinguido. Ulibarri también fue profesor de la Universidad de Nuevo México e incluso presidió el Departamento de Lenguas entre 1971 y 1980. Este autor también fue un escritor productivo, autor de cuentos, poemas y ensayos sobre su vida en Tierra Amarilla y la cultura de Nuevo México. Él creyó en la importancia del bilingüismo. El contexto histórico de Mi caballo mago es que fue un momento muy clave para la afirmación cultural de los mexicanoamericanos en Estados Unidos. Durante esta época surgió un movimiento chicano muy famoso y fue muy reconocido como movimiento social y cultural en el cual luchaban por los derechos civiles y el reconocimiento de la identidad y herencias hispanas del suroeste del país. Debido a que el autor nació en Nuevo México, él decidió representar a su gente y al orgullo de sus raíces y su conexión con la tierra, las tradiciones orales y la vida rural. A través de su estilo poético y simbólico, Ulibarri celebra la cultura chicana y retrata temas universales como el crecimiento personal, la libertad y el paso de la juventud a la madurez. Esta historia no solo representa una experiencia individual, sino también una forma de preservar y valorar una herencia cultural rica y muchas veces ignorada. La respuesta de la audiencia en Mi caballo mago ha tocado profundamente a muchos lectores por la forma en la que combina la belleza del lenguaje con un poderoso simbolismo. La audiencia suele sentirse conmovida por la figura del caballo, que representa la libertad, el sueño de inalcanzable y el proceso de crecer. La emoción del joven al capturar el caballo, seguida por la tristeza de verlo escapar, refleja una experiencia universal, la lucha entre el deseo y la realidad. Además, los lectores valoran que la riqueza cultural del cuento, que celebra las raíces hispanas del suroeste de Estados Unidos, y admiran el estilo poético de este autor, lleno de imágenes vívidas y sentimientos profundos. Esta obra deja una impresión duradera por su belleza, su significado y su conexión con las experiencias humanas. En Mi caballo mago hay unos términos literarios, los cuales son hipérbole, accidentón, metáfora, símil, cromatismo, ambiente y atmósfera. Algunos ejemplos son los siguientes. De hipérbole: mi caballo parecía más grande que una montaña. De accidentón: corría, saltaba, relinchaba, galopaba. De metáfora: el sol era un fuego que quemaba horizontes. Símil: el caballo corría como el viento. Cromatismo: el cielo rojo del atardecer nos envolvía en su calidez. Ambiente: el campo estaba lleno de tierra roja, arbustos secos y el aire pesaba del verano. Atmósfera: el sonido del viento entre las montañas creaba un aire misterioso y melancólico. Aquí pueden ver algunos ejemplos de estos términos literarios. Y si pueden ver, aquí también incluí una explicación de lo que significaba cada término literario basado en la obra. Pueden chequearlos y leerlos. Los temas de AP relacionados con esta historia son las relaciones interpersonales, el amor y el desprecio, la construcción de la realidad, la trayectoria y la transformación, la naturaleza y el ambiente. Para las relaciones interpersonales, la evidencia y ejemplo es: mi padre me decía que todo lo que uno hace en la vida tiene que ver con lo que tiene en su corazón. El amor y el desprecio es: mi caballo, el más fiel de todos, me amaba con una devoción sin medida, y para la construcción de la realidad yo lo veía tan alto y majestuoso que era como si fuera un ser de otro mundo, un caballo mágico.
la trayectoria de la transformación usé. Con el tiempo, mi caballo y yo nos hicimos inseparables. No solo era mi compañero de juegos, sino también mi maestro. Y para la naturaleza y el ambiente utilicé el viento soplaba fuerte y la tierra roja del campo se levantaba a nuestros pies, mientras el sol ardía en el cielo. Por ejemplo, para esto significa que el entorno natural de Nuevo México es una constante en la obra y juega un papel esencial en el desarrollo de la historia. El viento, la tierra roja y el sol no solo crean el escenario, sino que también reflejan el calor y la dureza y la belleza del paisaje rural, influyendo en la experiencia del protagonista y su relación con el entorno. Aquí también decidí describir todos los significados de cada tema de AP, pueden chequearlos y leerlos. La siguiente lectura es titulada Y no se lo tragó la tierra, escrita por Tomás Rivera. Sobre este autor se puede ver que nació en 1935, creció en una familia de trabajadores agrícolas migrantes, viajando con ellos por Estados Unidos. A pesar de muchas dificultades que sufrió, completó su educación y obtuvo un doctorado, lo que lo llevó a convertirse en un influyente profesor universitario. Su novela más conocida, que es esta, Y no se lo tragó la tierra, fue publicada en 1971, retratada las duras condiciones de los trabajadores migrantes y ganó el premio Quinto Sol, un reconocimiento a su contribución a la literatura chicana. A través de esta obra, Rivera buscó documentar las luchas y las fuerzas de las personas que conoció durante su infancia. Además, el escritor Rivera fue un destacado educador y se convirtió en el primer canciller mexicoamericano del sistema de la Universidad de California, defendiendo la inclusión de estudiantes de primera generación. Su legado perdura en su ciudad natal, Crystal City, Texas, donde una escuela lleva su nombre, como testimonio de su impacto en la literatura y la educación y los derechos de los inmigrantes. El contexto histórico de Y no se lo tragó la tierra es reflejada en el contexto del movimiento chicano, nuevamente mencionado, una lucha por los derechos civiles de los mexicoamericanos en Estados Unidos. Durante este tiempo, muchos chicanos trabajaban como campesinos migrantes en condiciones muy duras, enfrentando pobreza, discriminación y explotación laboral. Rivera, que vivió esa realidad en su infancia, utilizó su obra para dar voz a la comunidad marginada. A través de los relatos breves, muchas muestran a la lucha de un joven muestran a la lucha de un joven por entender la justicia y encontrar su identidad. Esta obra se considera fundamental en la literatura chicana, su representación honesta y humana en la experiencia de los migrantes. Para la audiencia de esta historia suele ser muy positiva, especialmente entre aquellos que valoran a la literatura que da voz a las comunidades marginadas. Los lectores se sienten profundamente conmovidos por la forma que Rivera retrata la vida de los campesinos migrantes, mostrando tanto su sufrimiento como su resistencia. La obra es apreciada por su representación auténtica de las dificultades que enfrentan los mexicoamericanos en Estados Unidos, lo que resuena especialmente en la comunidad chicana. Además, muchos elogian la narrativa fragmentada que refleja la complejidad de la experiencia humana y la lucha por la identidad. Aunque algunos lectores pueden encontrar los demás temas difíciles o desconcertantes, la obra es considerada un pilar de la literatura chicana por su capacidad para tocar temas universales como la injusticia y la esperanza y la búsqueda de pertenencias. Para Y no se lo tragó la tierra, los términos literarios que encontramos fueron ambiente, hipérbole, perspectiva, regionalismo, verosimilitud, la tradición oral. Para ambiente usamos el calor estaba tan fuerte que parecía que la tierra se iba a derretir. Para hipérbole, la tierra seca y agrietada, los campos desiertos, la sensación de abandono. Para perspectiva, la novela está contada desde la perspectiva de un joven migrante quien a través de su mirada inocente describe las injusticias y dificultades de la vida de los trabajadores del campo. Para regionalismo, las voces de los campesinos se oían lejanas, como ecos que corrían en el desierto. Para verosimilitud, los niños caminaban descalzos sobre la tierra caliente en los pies llenos de polvo. Para la tradición oral, las historias de los padres y abuelos sobre su vida en México y su llegada a los Estados Unidos son comunes en la novela. La tradición oral juega un papel importante en la obra, ya que los personajes transmiten sus vivencias y sabidurías a las nuevas generaciones, lo cual es una característica fundamental de la cultura chicana.
Los temas de AP utilizados fueron el tiempo y el espacio, la naturaleza y el ambiente, las relaciones familiares, la espiritualidad y la religión, la tradición y la ruptura. Para el tiempo y el espacio, la evidencia encontrada fue: el tiempo pasaba lentamente en el campo, el sol se levantaba y se ponía, pero no había nada que cambiara. Para la naturaleza y el ambiente fue usada: el viento caliente y seco levantaba polvo y lo hacía volar por todo el campo. Para las relaciones familiares, mi madre me decía que todo lo que hacía en la vida era por nosotros, para que tuviéramos una vida mejor. La espiritualidad y la religión: rezábamos en silencio antes de cada comida, pidiendo a Dios por una vida mejor. La tradición y la ruptura: mi padre me decía que no importaba lo que los demás pensaran de nosotros, que nuestra cultura y nuestras tradiciones eran lo que realmente importaba. Y no se lo tragó la tierra, La Nochebuena, escrita por Tomás Rivera. Es el mismo autor que escribió el otro de Y no se lo tragó la tierra. Contexto histórico. La Nochebuena, parte de la obra Y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera, se desarrolla en el contexto del difícil panorama de los trabajadores migrantes en Estados Unidos durante las décadas de 1940 y 1950. En este periodo, miles de mexicanos y chicanos trabajaban en la agricultura bajo condiciones de pobreza, explotación y discriminación. La historia refleja tensiones que surgían durante las festividades, como la Navidad. Audiencia. La audiencia responde con empatía y aprecio hacia la Nochebuena debido a su representación honesta de las tensiones emocionales y sociales que enfrentan las familias de trabajadores migrantes. La obra es especialmente valorada por su capacidad de transmitir la nostalgia, el sacrificio y la lucha por la dignidad. Términos literarios de la obra: la tradición oral, el ambiente, la atmósfera, hipérbole, regionalismo, perspectiva y sátira. Un ejemplo de la tradición oral es: las palabras de mi madre eran como las de las abuelas, las que repetían una y otra vez. La repetición de las palabras de la madre refleja la transmisión de enseñanzas y sabiduría de generación en generación, algo común en la tradición oral. Estos son los temas AP. Las sociedades en contactos, la división socioeconómica, la asimilación en la marginación, la traición y la ruptura, las relaciones familiares. Un ejemplo de las relaciones en contactos es: la Navidad no era como lo de los ricos del pueblo, pero igual tratábamos de hacerla nuestra. La cita refleja el contacto entre diferentes clases sociales. Otra obra es Como la vida misma, escrita por Rosa Montero. Sobre el autor: Rosa Montero, nacida en Madrid, es periodista, escritora y psicóloga. Desde 1976 trabajaba en el diario El País y ha obtenido varios premios por su labor periodística. Ha publicado numerosas novelas como La hija del caníbal. El contexto histórico de la obra: Como la vida misma, de Rosa Montero, escrita en 1989, se desarrolla en un contexto de vida urbana contemporánea, marcada por el estrés y las tensiones propias del ritmo acelerado de las ciudades modernas. En una época de globalización y competitividad, la obra refleja las frustraciones cotidianas de las personas atrapadas en una rutina que a menudo se sienten agobiante e incomprendida. La respuesta de la audiencia ante Como la vida misma, de Rosa Montero, es generalmente muy positiva, ya que muchos se sienten identificados con las frustraciones y tensiones que describe la autora. La obra resuena especialmente con aquellos que viven en un entorno urbano y se enfrentan a las presiones del estrés cotidiano. Los lectores aprecian cómo Montero captura la ansiedad y el caos de la vida moderna, utilizando una situación común como un atasco de tráfico para reflexionar sobre temas universales como la desconexión emocional y la búsqueda de sentido en un mundo competitivo. La obra provoca una respuesta emocional, ya que muchos se ven reflejados en el idioma de la protagonista y su lucha interna por encontrar paz en medio del caos. Términos literarios: onomatopeya, exclamaciones, narrador omnisciente. Un ejemplo de onomatopeya es: el tic-tac del reloj se escuchaba con fuerza, marcando el paso del tiempo. La onomatopeya tic-tac imita el sonido real del reloj, creando una sensación más vívida y tangible del paso del tiempo en la narración.
Estos son ejemplos de temas de AP, la dualidad del ser, el individuo y la comunidad, el tiempo y el espacio, el individuo en su entorno. Un ejemplo de la dualidad del ser es: a veces me siento tan perdido en mi interior que no reconozco quién soy, pero luego al mirarme al espejo veo mi rostro conocido. El personaje experimenta una contradicción interna entre su identidad interna y la externa. Y por final tenemos la bibliografía, que estos son los websites que utilizamos de información. Y por último, gracias.